¿Qué pedirías si estuvieras en una situación muy complicada? Cuando uno reza y le pide a Dios que lo ayude o que lo salve, ¿cómo pide o qué pide uno? Normalmente nos conformamos con pedir el mínimo. Sálvame del problema. Ya ni hablar de lo demás. Ya si lo demás sale, qué bueno. Pero ahorita voy a pedir solamente lo más necesario, ¿no? Ahorita que estuvimos Jajam Raúl y yo en toda una odisea para poder regresar al país. ¿Por qué? Porque se cancelaron miles de vuelos y nos mandaron a quién sabe dónde, y regresamos hasta ayer, nada más, en vez de regresar el viernes por la mañana. Ayer que estábamos, ahí luego les contaré la historia bien. Ayer que estábamos, por ejemplo, ya en el avión, ya en el aire, dices, bueno, y si llego a México y todavía te hacen dar vueltas porque hay problemas en el aeropuerto, dices, ya, no importa, mínimo ya regresé, ya si hago 3 horas más, ya no importa, ya, lo mínimo es lo indispensable, ¿no? Ya que bueno, tal vez estamos mal en pedir así, en estar contentos con lo mínimo, conformes con que te quiten la soga del cuello. Ya si te lo conmutan por cadena perpetua, no importa, aunque sea salvé la vida. Ese tipo de pensamiento, como vamos a estudiar hoy, es completamente equivocado. Cuando tienes un problema, no tienes que pedir que nada más te quiten la soga del cuello. Tienes que pedir mucho, mucho, mucho más. Y es lo que vamos a ver, Bezat Hashem. ¿Tiene un problema o siempre? Siempre, pero caemos en ese error cuando estamos en un problema. O sea, hay que tirarle a las grandes. Claro, vamos a suponer que alguien tiene un problema de 100,000 pesos. Muy grande para él. Y está desesperado. ¿Qué pide? Mándame 100,000, por favor. Mándame 100,000 pesos para solucionar mi problema. No se le va a ocurrir, Dios, mándame un super negocio para que yo me haga millonario y pague mis 100,000 pesos, pero me sobren muchos millones más. No va a pedir eso. Solamente va a pedir que le manden los 100,000 pesos porque es lo que necesita ahorita para dejar de estar desesperado. No debemos pedir dejar de estar desesperados. Debemos pedir mucho más. Se siente raro, ¿no? Sí, claro. Por eso quiero tocar ese tema. Es importantísimo. Caemos en esto más de lo que se pueden imaginar. Yo siento que es un tema ya de vergüenza. Sí, Por vergüenza, sí, claro. no decir, Por vergüenza, no merezco. Yo no merezco Claro. que me quite el problema, como para Seguro. que yo pida que me quite el problema y otras 1,500 más. Vamos a traer una prueba. El problema es consecuencia de un malo que hiciste. Una prueba toráica. ¿Eh? El problema es consecuencia de un malo que hiciste. Eso no se entra como en Juspá también. Sí, sí, todos ustedes tienen razón. Todos ustedes tienen razón. Si lo estás viviendo es porque algo hiciste y no tienes méritos para pedir más, ya es un descaro, no hay vergüenza o qué. Todos tienen razón. Pero vamos a traer un caso y una prueba y a ver si de ahí partimos. Y Job, este hombre tan afortunado y desafortunado, y Job, era muy afortunado porque lo tenía todo en la vida. Era un hombre que tenía recursos, salud, tenía familia, tenía todo. ¿Qué puede uno pedir? Tienes todo. Y Job era un hombre justo, correcto, temeroso de Dios. No le faltaba absolutamente nada. Llegó un revés para la vida de Job y perdió todo. Perdió su dinero, perdió su salud y perdió a su familia también. De estar en la cima, se quedó sin nada. ¿Qué pide Job cuando está desesperado? ¿Qué pide? ¿Qué puede pedir? Dice en el libro de Job que dijo una frase importante. Mi teneni que yarje quedem. Dios, ¿cuánto daría yo? Ojalá y vuelva a mi situación a la que yo tenía antaño, como los meses de antaño. ¿Qué son los meses de antaño? Dice la Gemara en Masejet Baba Batra, en Masejet Nidá, es de Uyamim, ¿cuáles días? ¿De qué está hablando Job? Y Argel le da, de los meses en los que está en el vientre materno. ¿Qué tienen de especial? Dice la Gemara,
le enseñan en el vientre materno al alma toda la Torá, está tranquilo, no hay preocupaciones de nada, porque nada depende de ti, todo lo que necesitas te lo dan, no hay una sola preocupación, cero preocupación, cero problemas, estás ahí nada más disfrutando, puede percibir cosas muy profundas que luego se le olvidan al nacer, pero Job está pidiendo nada más y nada menos la mejor época de su vida. Pero ¿cuándo la está pidiendo? Cuando se encuentra en el peor momento de su existencia. ¿Por qué? ¿Por qué Job no pide lo mínimo? ¿Por qué no pide lo mínimo? Se quedó sin dinero, que pida lo suficiente para vivir. Se quedó sin familia, pues que le manden un hijo y una hija. Se quedó enfermo, pues que aunque sea lo curen para que pueda caminar con bastón. Que pida lo mínimo, es la lógica, ¿no? La lógica humana de la cual hablábamos hace ratito. A ver, ¿se parece esto a la mirada cuando estamos diciendo en Bargen o pareja de que tengamos verajá como los años buenos? Pues sí, que Shanima Tobot Librajá. Fue mi año nuevo, en 99, en 98, en 2004. Bueno, entonces, ¿qué? Estamos pidiendo así, ¿no? ¿Así? Estamos pidiendo que nos dé de los mejores años. Los mejores. Los mejores años. No que nos dé de los mejores años. Vas a pedir, pide increíblemente bien. Pide lo más grandioso. Cuando, por ejemplo, un niño de 6, 7, 8 años cumple años, ¿qué regalo espera? El mejor. Él sí espera el mejor. Él ve una caja que le da su papá, su mamá, y no dice me van a dar un suéter, es la abuelita, ¿no? Que le regala el suéter. Él no espera un suéter, no espera una camisa, no espera un pantalón, espera el último videojuego de moda, el que ama y el que adora y el que desea, él espera lo mejor, ¿no? Entonces dice, yo le voy a pedir a Dios, no que me dé, le voy a pedir que me dé todo, que me dé lo mejor, que me regrese a las mejores épocas de mi vida, a los mejores sentimientos, al máximo. Así deberíamos nosotros de pedir. No es un abuso pedir así. Esa es la shela. No es un abuso, no está mal. No está uno equivocado al pedir así. Entonces, Que exagera uno. claro, no es exagerar, no está mal. Entonces vamos a ver un caso. Dice la Torah, Kignob y Shorose, Utubajó o Mejaró. Si un hombre roba un toro o un borrego y además de robarlo, en vez de regresarlo, ya después no le remordió la conciencia, lo degolló o lo vendió. Hamishá Bakar Yeshalem Tahatashor. 5 toros por el toro robado tendrá que pagar. Bearbaá son Tahatase. Pero 4 borregos nada más por el borrego robado. Quiere decir que hay una diferencia. Si robaste un toro son 5, robaste un borrego son 4. Todo el mundo sabe la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Dice el Talmud, muy sencillo. El que robó un borrego pasó vergüenza, pasó incomodidad, lo tuvo que cargar, se lo tuvo que llevar a su casa. Si robaste un toro, está grandote, no tienes que andar cargando. Tal vez hasta te montaste en él y te fuiste. La vergüenza que pasó el ladrón al haber robado lo hace merecedor de un descuento. Preguntan nuestros jajamim, ¿qué tipo de juez está llevando este caso? O sea, robaste y te avergonzaste porque quisiste. ¿Te vamos a hacer un descuento? ¿Merece un descuento el señor? ¿Qué juez se va a fijar en los sentimientos del ladrón? ¿Qué sentimientos ni qué nada? ¿Por qué pasó vergüenza? Por ratero, porque quiso. Nadie lo obligó. No es que el señor estaba en la calle y le pusieron un borrego encima y jazito, pobre, pasó vergüenza. Él se lo quiso llevar, él quiso pasar esa vergüenza. Para él valía la pena la vergüenza con tal de obtener lo robado. Entonces, ¿por qué merecería eso? ¿Qué tipo de juez se va a fijar en los sentimientos del ladrón malvado? Nada más uno. Si el juez es el papá del ladrón. El juez es el papá del ladrón. Cuando llega tu hijo a tu casa y te dice, me castigaron. ¿Pero por qué te castigaron? No, hice algo malo en la escuela.
El papá es el único que dice, tal vez la maldad fue menor y el castigo fue extremo. Una persona con lógica que dice, hiciste algo malo, te la mereces, ni modo, ya, el castigo es legal. El papá es el único que dice, y le va a hablar a la maestra a reclamar, y le va a decir, sí, mi hijo se equivocó, pero el castigo fue excesivo. El papá es el único capaz de eso. Hashem, que es el padre, dice, oye, mi hijo robó, sí, mal, pésimo, pero se avergonzó durante el robo, vamos a descontarle un borrego. Esto contesta la pregunta que nosotros teníamos al principio. Ustedes dijeron, y con toda lógica, con toda razón, oye, ¿mereces? ¿No es un descaro? ¿No es un abuso? Le vas a pedir a Dios no solamente que te quite el problema, le vas a pedir ahora que te ponga en la mejor época de tu vida. ¿No tendrías que conformarte con menos? ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Estás pidiéndole al papá. Estás pidiéndole al papá. Con el papá hay otras reglas. Si le pides a una persona, tienes razón, no abuses. Le estás pidiendo a tu papá. Con el papá las reglas son diferentes. Al papá le puedes pedir extra. Con el papá no te sientes apenado. Con el papá no necesitas méritos suficientes. Con el papá es distinto. Las reglas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo o no? Con el papá es otra vida. Pues Holanda es nuestro papá. Claro, claro. Ashivenu avinu le torateja, regrésanos nuestro papá, selahlanu avinu, perdónanos nuestro papá, avinu malkenu, nuestro papá, nuestro rey. Si es tu papá, entonces aprovecha. Y es lo que hice yo. Y yo dice esto. ¿Sabes qué? Tengo que aprovechar. Dios, no nada más. Estoy pasando por una mala situación y quiero que me quites el problema. Quiero que me quites el problema y me des la mejor época de mi vida. Estaba completamente entregado. Piensa diferente. Piensa diferente. El problema es que cuando uno está metido en un asunto complicado, no tiene esta claridad. Lo único que quiere es que lo dejen en paz. Ya, quítame este problema. Ya, lo demás me las arreglo como pueda. Como sea, yo llego. No tienes por qué sufrir más. No tienes por qué arreglártelas como puedas. Pide a Dios que te ayude y que te ayude bien. ¿Por qué no? ¿Por qué te vas a rendir antes? ¿Estamos entendiendo o no? Es lo que estamos estudiando de Job. Y yo tenía esa inteligencia, a pesar de estar inmerso en un problema de proporciones impresionantes. Dicen los jajamim, Betzedek tishpot amiteja, tienes que juzgar para bien a tu compañero. Tienes siempre que darle el beneficio de la duda a la gente. Leí una historia que me llamó mucho la atención sobre el hermano de Rab Haim Mivolojin, Rab Zalman Mivolojin. Dice que una vez llegó sin camisa a su casa. Se fue un día a sumergirse en la Tevilá y regresó a su casa sin camisa. Entonces la esposa, obviamente, anonadada, no lo podía creer, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste sin camisa? Entonces contestó el Rab, mira, no sé con certeza, pero parece ser que un pobre entró a la Tevilá y por error pensó que su camisa era la mía y se la llevó, se la puso, se equivocó, se puso mi camisa pensando que era la suya. La esposa inmediatamente, ¿qué le preguntó? ¿Por qué no te pusiste la de él? Si él se equivocó y se puso tu camisa, pues seguramente la suya estaba ahí. ¿Por qué no te pusiste la suya? Entonces le dijo, parece ser, tampoco lo sé con certeza, pero parece ser que al pobre se le olvidó dejar la suya. ¡Se la robaron! ¡Se la robaron! Era obvio. Pero no, él quiso juzgar para bien. Dijo, no. robar si la grana del pobre. Ustedes dicen cuál sería la halajá.
Si, por ejemplo, dejaste una chamarra en el Talmud y llegas y no está tu chamarra, pero hay otra chamarra en el mismo perchero y ya no hay nadie, todos se fueron y está obvio que alguien agarró la tuya por error. ¿Tú podrías ponerte la otra? Que no, La respuesta es no, no podrías. No podrías. Hay cosas que sí se podrían. Por ejemplo, un paraguas. Alguien se llevó tu paraguas y hay otro paraguas. Está diluviando. Y está Si diluviando. no está diluviando, no. Ahí te dejarían. En el caso del abrigo es diferente. Pero ¿qué dijo aquí el Rab? ¿Por qué dijo que era un pobre que entró y se confundió? No, la verdad. Se robaron, se acabó. Betzedek tishpot amiteja. Hay que tratar de juzgar para bien. Busca. Aún en contra de la lógica. una ocasión, en el club de tenis, alguien tomó mi pantalón por equivocación. Pues yo me tuve que agarrar su pantalón. Ahí el pantalón es diferente, ya no te quedó opción. Ya no me quedó opción, claro que me quedaba mi... Acabó de averiot. Ya por dignidad no podías irte sin pantalón. Hay casos y hay casos. Pero aquí el Rab trató de justificar, de buscar cómo hacer que el otro quede bien parado. ¿Cómo hacer que el otro quede bien parado? En vez de buscar que quede mal parado, buscar que quede bien parado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué esta mitzvah? ¿Por qué buscar? La realidad no va a cambiar, ¿o sí? ¿La realidad va a cambiar? Si yo es un ratero, es un ratero. Y si no es un ratero, no es un ratero. ¿Qué diferencia hace? Si yo pienso bien. Entonces, vivo menos envenenado, ¿no? Si yo vivo pensando que la gente es buena, vivo en un mundo bonito. Si yo vivo pensando que toda la gente son criminales y que todos me están haciendo daño, vivo en un mundo muy hostil. Entonces tú ya estás llegando. Pero, ¿qué dice la Torá? Banímatem, la Shem Elokejem. Todos somos hijos de Akadosh Baruj Hu. Hashem es nuestro papá, de todos, no nada más tuyo, también de él. ¿Y qué le gustaría a Dios? ¿Qué le gustaría a Dios? Hace poco me contó una persona que él se encarga del 100% de los asuntos de sus papás, ya mayores. Él se encarga al 100% de ellos. Pero él tiene un hermano 10 años más grande, que se desentiende por completo. Le dije yo, ¿y cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo está la relación? Ha de ser difícil que tu hermano mayor se desentienda por completo de tus papás y tú tengas que ocuparte del 100% de sus asuntos. Hablo de algo fuerte. Se ocupa y paga y le cuesta y el hermano no da un solo centavo. Le pregunté, ¿cómo te llevas con tu hermano? ¿Qué me contestó? Me contestó algo que me gustó. Me dijo, me llevo bien con él por mis papás. Ellos sufrirían más si aparte de que el hermano se desentiende, está peleado con el otro. Es parte de su kibud abaem, parte de honrar a sus papás. No es solamente ocuparse del 100% de sus necesidades cuando el otro no ayuda. Parte de honrar a sus papás, ¿qué es? Me voy a llevar bien con él, para que no tengan otro sufrimiento encima. ¿Increíble o no increíble? Increíble. Esto es lo que quiere Dios de todos nosotros. Piensa de tu compañero para bien. Llévate bien. Ten shalom. Ingéniatelas como este Rab. Busca pretextos para pensar bien de la gente, en vez de buscar pretextos para llevarte mal, como a veces nosotros desgraciadamente hacemos, que buscamos el punto negro aunque no lo exista. Lo vas a hacer. Lo voy a crear y lo voy a criticar por eso. En vez de hacer eso, Betzedek tishpot amiteja, juzga a las personas para bien, pero todo tiene la misma raíz. Akadosh Baruj Hu es tu papá, te quiere. Y todos estamos en la misma situación. Por este punto que estamos diciendo, que Akadosh Baruj Hu es nuestro padre, dice la Mishnah en Masejet Avot, Ehad Shogeg, Behad Mezid, Behirul Hashem. Hay algo que está prohibidísimo hacer y se llama Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Provocar que hablen mal de Dios o de su Torah o de sus leyes. Pero ¿por qué podría yo provocar eso? Si yo hice algo malo,
Yo hice algo malo, ¿qué tiene que ver Dios? ¿Van a hablar mal de Dios por mi culpa? De sus hijos. Pero si lo conectas con lo que acabamos de decir, es el hijo. No eres cualquiera, no eres un individuo independiente, eres el hijo de Akadosh Baruj Hu. Como hijo de Akadosh Baruj Hu tienes la responsabilidad, llevas el nombre, llevas el apellido, llevas la imagen. Eso te hace más responsable. Por eso dice Had Shogeg Behad Mezid. Si tú provocaste que se profane el nombre de Dios sin querer, no lo pensaste, fue sin querer, ¿también eres culpable? ¿Qué dice la Mishnah? Sí, pero ¿por qué si fue sin querer? Porque ya no depende de ti, ya la mente del otro ya está pensando cosas por tu culpa. Un pecado normal, si haces sin querer un pecado normal, ¿te lo rebajan? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos niveles de pecado existen? 3. ¿Cuáles son? Het, Abón, Pesha. Son los 3 niveles de pecado que existen. ¿Qué es un Het? Un pecado sin la conciencia. No sabía que no se podía y me lo comí. No sabía. Se me fue. Ese es Het. Abón, sí sabía, me ganó la tentación. Pesha. ¿Qué es Pesha? Esta vez y lo voy a comer. No me interesa, no me importa, adrede, en contra. Lo disfruto. Pesha. Sí, a veces sí. Het, Abón, Pesha. Cuando es sin querer te hacen un descuento. Pero en Hilul Hashem no hay descuentos. Provocaste que otros hablen mal de Dios. Ahí qué tiene que ver si querías o no querías. Ya es una realidad. Ya están hablando mal. Hay que tener cuidado, aunque sea sin querer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con uno de los 3 pecados capitales, que es la idolatría? La idolatría es un pecado por el cual uno tiene que dejarse morir, dejarse matar y no cometerla. No hay idolatría, 0 idolatría, nada. Ni aunque le pusieran a uno una pistola en la sien, cometes idolatría o te mato, ¿qué tendría que decir? No me matas, ¿por qué me matas? No cometo idolatría. No dices que mátame, no, ¿por qué mátame? Déjame vivir. Él tiene que decir, yo no cometo idolatría. Vean este caso, impresionante. Trae el Talmud en Masejet Sotá, Agalim Shel Yarobam Ben Nebat. Hubo unos ídolos, unos becerros, que mandó a colocar un rey de Israel, llamado Yarobam Ben Nebat, bloqueó el peregrinaje al Bet Hamikdash y dijo, ahora, ¿quieres hacer un sacrificio? Aquí está. ¿Quieres rezar? Aquí está. Ídolos, idolatría total. Díganme algo. ¿Qué persona en sus 5 sentidos va a caer en la trampa? Nadie. ¿Muchos o nadie? Normalmente. Muchas cayeron. Ahorita en la pandemia, que se cerraron los Bate Kenesiot hace varios meses, te decían, ¿sabes qué? No puedes ir al Kenis, ponemos aquí en el estacionamiento del edificio un ídolo. Ya, ¿quieres rezar, Jabón? ¿Qué problema hay? ¿Quién iría? Nadie. ¿Quién caería? Por lógica, Hoy en día nadie. nadie caería, ¿no? Y en ese caso está escrito que muchísimos cayeron. ¿Qué pasó? ¿Cómo cayeron? ¿Por qué cayeron? No tiene sentido. Eres Israel, Yehudí, no te dejan ni al Bet Hamikdash. Ni modo. Rezas en tu casa. ¿Por qué vas a ir a cometer idolatría? Pues dice el Talmud, los becerros de Yarobam Ben Nebat volaban en el aire. ¿Cómo volaban en el aire? ¿Cómo volaban? Contestaba la misma voz, respondía todo lo que uno le pedía. Estos becerros eran como los trucos de David Copperfield. ¿Desapareció la Estatua de la Libertad? ¿Sí o no? ¿Desapareció la Estatua de la Libertad? Sí, la desapareció. Tú pasabas en el avión, ya no estaba. No se ve. Ah, muy bien. Estos becerros de Yarobam Ben Nebat, había unos imanes que estaban puestos y aparecían en el aire, parecían volar. Y entonces la gente cayó en la trampa porque veía que tenían poder. Por esto cayeron en la trampa.
Yo les pregunto, ¿esto los hace menos pecadores a la gente que fue? ¿Sí o no? Antes dijimos, idolatría es lo peor, no puedes cometerlo, déjate matar. Y luego yo les pregunté, ¿quién va en sus 5 sentidos y comete esto? Pero ahora viéndolo desde el punto que ellos veían, ves una estatua volando en el aire, ¿crees que tiene algo? ¿Y ya eres inocente? ¿O todavía no? ¿Eres inocente? ¿Qué dice la Torah? La Torah dice que toda esa gente son pecadores. No hay descuento. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no hay descuento? Porque estás cambiando la identidad de Hashem. Estás cambiando la identidad de Dios. Estás negando a Dios mismo. No es un detalle, no es un precepto. Estás negando a Dios mismo. Negar a Dios mismo, lo peor que puedes llegar a hacer. Lo peor que puedes llegar a cometer. Un hijo que no reconoce a su padre, ¿qué pasa con él? ¿Es un detalle? ¿Es un detalle o no es un detalle? Imagínate un caso donde se te olvidó invitar a alguien a una boda. ¿Es grave? ¿A quién? Depende a quién sea. Un sobrino tuyo se casa y no te invitaron. No es igual que si se casa el hijo del vecino y no te invitaron. No es igual que si se casa un X que apenas conoces y no te invitaron. ¿Qué pasa si no invita a sus propios padres a la boda? Él casa un hijo, casa una hija, no están invitados los papás. Y llega el día de la boda. ¿Pasa esto? ¿Pasa esto? ¿Que no invitaron a los papás? ¿Has visto casos? No, Aleno. Estás hablando de cosas muy graves. Yo pensé que estaba dando un ejemplo imposible. Pero si conoces casos, está terrible. Imagínate el mero día de la boda, 2 horas antes se acuerdan. Y le hablan por teléfono. Le dicen, papá, ¿qué crees? Estás invitado, se me olvidó. ¿Está fácil o está difícil que la libre? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Mejor decirle a ese momento que no decirle. Capaz. Mejor cancelar la voz. Sí, ya no sé qué sería mejor. Creo que está peor. No sé. Ya no sé. Luego, Aleno, que no nos pasen ese tipo de cosas. Marcos luego nos va a contar qué sucedió. Pero está terrible. No reconocer al propio padre de uno es terrible. ¿Qué pasa cuando sí reconoces a Dios, pero no reconoces la relación que tienes con Él? Aquí es una ramificación de la idolatría. A ver si me explico bien. Yo sé que Hashem existe, pero no sé qué tan cercano es de mí. No sé qué tan al pendiente está de mí. No sé qué tanto le puedo yo pedir. No sé qué tanto acceso tengo. Que sepamos que eso es una ramificación de idolatría. Porque dice Dios, soy tu papá. ¿Cómo no sabes quién soy? ¿Cómo no sabes qué tan cercano eres de mí? Vení, Bejorí, Israel. Dios dice, Israel es mi hijo primogénito. Todavía más nivel, más cercanía, más derechos, si se pudiera decir. Y llega un yehudí y dice, no, ¿por qué le voy a pedir tanto? Y si no merezco, y si no merezco, es tu papá, es tu papá, no necesitas mérito, es tu papá. Usted cuando sus hijos estaban chiquitos y grandes también, les daba de cenar, les daba de comer, checaba si merecían o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cheque, revise, todo el mundo se sienta a la mesa, según los méritos es lo que se le sirve. Buen desempeño, un plato de sopa. Mal desempeño, media sopa. No te portaste bien, 0 sopa. O la calidad de la comida. Cada quien va a recibir menú diferente. Comportamiento bueno, básico, chilaquiles. Ya no puedes pedir más. Un poquito más, chilaquiles con huevo revuelto al lado. Te portaste muy bien, frijolitos también. ¿Quién hace eso?
Nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son tus hijos. No necesitas dar más explicación. No hay más. No necesito justificar nada. Pero comida es un básico. También si el niño quiere un Nintendo y se porta mal, no se lo da, hasta el otro sí. Un extra, dices tú. Premios. Por eso son los dados de básico. ¿Qué pasa con Iyob entonces? Tú acabas de llegar al punto final del asunto. Iyob no está pidiendo lo necesario. No está pidiendo la sopa. Está pidiendo los chilaquiles con el huevito y con los frijolitos y el juguito de naranja. Todo está pidiendo. ¿Por qué? Así que todo lo que sufrió Rab no está bien. Entonces él se sentía merecedor. No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Quiere decir que nuestra relación con Dios es mayor a la de un hijo con su padre normal. Todavía más cercana. Al grado de poderle pedir también, dame lo mejor de lo mejor de lo mejor. Yo les puse el ejemplo más fuerte que nosotros conocemos por naturaleza humana. El nexo más grande y sólido y profundo que existe en este mundo, para nosotros, ¿cuál es? Los hijos. Es lo máximo que hay. Lo que estamos viendo es que tu relación con Dios es más todavía que eso. Cuando Hashem dice en la Torah, si alguien merece la pena de muerte, lo colgaban. ¿Cuánto tiempo lo cuelgas? Un segundo, nada, rápido. Rapidísimo. Lo cuelgas y lo bajas. No puedes dejarlo ahí. ¿Por qué? Vergüenza. Porque es una vergüenza. ¿Qué tipo de vergüenza? ¿Qué tanta vergüenza es para el rey? ¿Cuánta vergüenza puede haber para el rey? ¿Que su hijo está colgado? ¿Quieren un ejemplo mayor? No es vergüenza de que su hijo está ahí colgado. Dice Rashi, es como si el rey tiene un hermano gemelo y ponen letreros de se busca. ¿Qué ve la gente? Al rey lo buscan. Es un desprecio, quítalos ahorita. No es su hijo, es él. Dice la Torah, Hashem creó al hombre, Betzelem, Elohim, Barao, todo, a imagen misma de Dios. Es la conexión más grande que existe. No podemos ni imaginar la relación tan cercana que tenemos con el creador del mundo. No nos entra en la cabeza. Es más allá que la relación que hay con un padre y un hijo. No tenemos idea. No tenemos ni idea, pero es lo que estamos viendo, es lo que dice Rashi, es lo que dice la Torah. Es el desprecio de Dios mismo, el estar ahí colgado. ¿Por qué no las podemos creer ni siquiera? Parte del Yetzer Hara, parte del instinto del mal que tenemos dentro, programado, es alejarte de Dios. Lo que más te pueda alejar. Entonces, un día te hace sentir malvado, otro día te hace sentir que no mereces, otro día te hace sentir, y otro día, todos los pretextos posibles para alejarte lo más que puedas. Porque si alguien pensara un poco más, se acercaría a Dios así rapidísimo. ¿Qué dice el Rambam? Cuando alguien fue malvado toda su vida, malvado absoluto, total, y regresa en el último instante. ¿Qué dice el Rambam? Se va al cielo limpio y no le recuerdan ninguna sola parte de su maldad allá arriba. No se la recuerdan, cero maldad. Todo el expediente a la trituradora. No quedó nada. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible esto? Tienes un alumno pésimo todo el año. Pésimo todo el año. La última semana le echó ganas. ¿Le pones 10 retroactivo? O lo máximo que puedes entender de misericordia, lo paso de año. ¿Cuál de las dos es la lógica? La segunda, máximo, ni eso, máximo, lo paso de año, ya, capará, vente, órale. Pero no esperes aparecer y dar el discurso en la graduación. ¿Estamos de acuerdo? No vas a dar el discurso tú. Agradece que te pasé de año. ¿Y qué llega Hashem y te dice? Se acabó toda la maldad, te borro todo, cero. No lo podemos comprender, pero es una realidad. Quiere decir que nuestra relación con Dios
es lo más sólido, profundo y cercano que existe. Ya entendiendo eso, ¿qué le vas a pedir? A lo grande, A lo grande, a lo enorme, a lo magnífico, a lo desproporcionado, como Job. Y Job está en el peor momento de su vida. No le dice a Dios, quítame la enfermedad y ya. entonces, ¿qué pasa con la parte que tiene que pedir a Dios específicamente cosas? Pide específicamente lo mejor. Ya Sí. especificando, no lo mejor, o sea, Especifica que quieres lo mejor. Y Job especificó, quiero la mejor época de mi vida. No dijo quítame el problema, no dijo dame tranquilidad, no dijo que me empiece a ir bien. Quiero la mejor época de mi vida ahora, cuando estaba en el sótano de lo peor que hay. Así hay que pedir. Tienes un problema X, pero hay una cosa, no te conformes. no se dio de la situación, Se la dio. Y yo pasó los últimos años de su vida ya había perdido a su familia, como Melech. perdió a su familia, Reconstruyó, recuperó y empezó a vivir bien. No solamente le volvieron a dar lo básico, y yo volvió a lo grande. Es lo que tenemos que aprender. Siempre pedir muy bien, muy completo. Que no nos engañe la mente. Y si no merezco, y si Dios no quiere, eres el hijo. Pide. Besat Hashem. Si uno no respeta Shabbat,